misericordia. Pero antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una oración ahí donde están en su lugar. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para la explicación y que se reciba con el corazón abierto. ¿Les parece? Señor, te agradecemos esta tarde porque nos has permitido todo el día estar aquí y alabarte y bendecirte y estudiar tu palabra. Y ahora recibiremos también un mensaje más. Yo quiero pedirte, Señor, que lo que se pensó y lo que se escribió queden en un lado y que solamente tu mensaje sea expresado hoy. Bendice a cada uno de los que estamos hoy en este culto y a través de los medios digitales y permite también, Señor, que sea de edificación para cada uno. Úsame a mí, Señor, pero haz tu voluntad. Lo pedimos porque eso es lo que nos conviene, porque es lo más correcto y porque seguramente, Señor, la enseñanza que recibiremos será guía y esperanza para nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, misericordia y servicio, hermanos, son dos dones que vamos a entrar en la explicación. Y bueno, me gustaría primero empezar con misericordia. Y la definición de misericordia. ¿Por qué empezar con misericordia primero, hermanos? Pues porque Dios es todo misericordia. Y porque la palabra misericordia está traducida también en amor. Y bueno, nada puede empezar si no hay amor. ¿Están de acuerdo conmigo? Y bueno, la definición de misericordia, dice ahí, es el don de mostrar misericordia, es la capacidad dirigida por el Espíritu Santo. Para que tomemos la primera nota, la capacidad que nosotros tenemos dirigida por el Espíritu Santo. Si no es dirigida por el Espíritu Santo, es otra cosa. Y es para manifestar en forma práctica, compasiva y alegremente el amor hacia los miembros del cuerpo de Cristo que sufren. Misericordia. La frase mostrar misericordia en el texto, hermanos, o en algunos textos, puede traducirse como tener piedad. Y tener piedad es ponerse en el lugar de la persona e identificarse con el dolor de la persona, o con la alegría de la persona, o con el sentimiento de la persona, con todo su trasfondo. Misericordia sería identificarse en la totalidad con las personas que sufren. No solamente en su dolor, hermanos, porque veamos ahí que sufren, porque están en angustia o porque han perdido algo, sino por la persona en sí. El interés genuino por amar a esa persona, por lo que siente y por apropiar su condición. Nadie podría entender la condición de una persona si no se introduce en el corazón de la persona, ¿no? ¿Qué tanto le duele? Podemos ver una persona que tiene el gesto duro y puede estar destrozado por dentro y no se le nota por fuera. Puede estar pasando por angustia, pero su cara no lo refleja. Su postura incluso no lo refleja. Y habemos otros que apenas nos tocan y ya se nos nota mucho. Tenemos los ojos hinchados, se nos ponen rojos, empezamos a llorar, o empezamos a temblar, se nos mueve el labio sin querer. ¿Alguna vez han visto a alguien con coraje que le mueva el labio solo? ¿O alguna vez han llenado el contenedor de alguien con ira y ustedes lo ven y saben que está a punto de hacer algo? ¿Se le nota? Bueno, no a todas las personas se les nota, pero nosotros somos capaces de ver a la persona y cuando tenemos misericordia podemos interiorizar ese dolor que él tiene, esa sensación que él vive. Todo su entorno nos es familiar, es como si nosotros lo estuviéramos viviendo. Quiero que pienses en eso y pienses en la misericordia de Dios. Porque cuando Dios mostró misericordia hacia nosotros, Él sabía lo que tú y yo sentimos. Él estaba perfectamente identificando tu carácter, todo tu entorno, y sabía qué eran las palabras necesarias para decirte dónde radica el amor en tu vida. Para mostrarlo así con gran brillantez, para que no quede escondido para ti. Y ese Dios de misericordia vino a tu vida y resplandeció su palabra en tu corazón. ¿Me dices amén? Yo creo que eso es lo que ha pasado con cada uno de los que estamos aquí, hermanos. La palabra de Dios ha llegado al corazón y ha llenado de tal forma que se ilumina y puede resplandecer esa luz hacia afuera. Se le nota, ¿no? Si ha pasado esto contigo, entonces misericordia está ahí. La misericordia está dentro de ti. Y está a punto de manifestarse, pero nuestras condiciones, nuestro pecado y algunas cosas adicionales no dejan que salga. Entonces eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Dice Santiago 2:15 al 17, si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve.
no puedes decirle que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo muestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Lo mismo, hermanos, es que cuando nosotros le decimos a alguien que necesita comida, come bien. Como el chiste cruel de los niños que dicen no te va a traer nada el Santo Claus porque no comiste, pero no comió porque no tenía de comer. Y nosotros podemos decirle a la gente, abrígate, cuídate, atiéndete, reflexiona. No, hombre, no te preocupes. Pero quien trae la angustia en el corazón, pues un no te preocupes cuando está un familiar cercano en el hospital no ayuda mucho, ¿no? Tal vez un acompañamiento ayuda más. Cuando una persona tiene hambre, un come bien no ayuda. Pero un acompañamiento con una soda, con un burrito, con un pan, con unas galletas, genera ese cambio en el corazón. Y bueno, me gustaría que analizando esto, hermanos, nosotros viéramos y contrastáramos que la misericordia, el don de la misericordia para el ser humano no puede nacer si Dios no está con nosotros, lo dijimos al inicio. Que Dios se haya dignado pensar en el pecador cuando está deliberadamente en oposición a su creador, insignificante, débil, rebelde, y ahí dice insolentemente rebelde, y aún más que haya elaborado un plan para que el hombre pudiera ser restaurado, define perfectamente la misericordia. Nosotros estábamos en su contra, actuábamos rebeldemente en contra del diseño de Dios. Estamos diseñados de una manera, hermanos, que podemos tener la misericordia, pero actuar en libertad. Y eso también es una seña de amor, no de esclavitud. Te deja libre para que tú puedas decidirlo, pero te da muestra de su amor para que sepas decidir correctamente. Dios se dignó pensar en ti y en mí, e hizo un plan para que pudiéramos ser restaurados, para que cambiemos la condición natural de pecado y que seamos dignos hijos suyos. ¿Alguna vez has considerado que eres hijo de Él, pero no te sientes digno? Bueno, Dios nos da esa dignidad. Por eso nos provee con el Espíritu Santo después del bautismo. Y también nos llena de dones. La Biblia dice que en algunas personas solo hay uno, mínimo. Pero si Dios tiene esa dirección, va a llenarte con más. Y la misma Biblia dice, procurad los mejores dones. Este Dios, hermanos, del que estamos hablando, tenemos que reflexionar en esto. Su misericordia llegó a este nivel. Dios entregó a su propio Hijo, hermanos, al único que tenía, para que derramara su sangre y muriera por nuestra redención, lo decía Irán en su oración. Esto, hermanos, no lo podemos explicar, en realidad nos queda corto. La gente de la antigüedad, cuando le decían Dios eterno mandó a un hijo para que muriera, decían no puede ser, es una locura. Dios no puede venir a morir por la criatura, por la creación, no puede hacer eso, es locura, ese Dios no tiene poder, es débil, muestra ignorancia, es confusión. Pero en su amor, hermanos, nosotros lo entendemos ahora, que ya lo explicó y que resucitó. Y que podemos decir que su muerte pagó nuestro pecado, entonces tiene sentido. Entonces constriñe el alma, entonces nos reta, entonces nos abraza y entonces es posible que la misericordia se manifieste. ¿Me siguen en la idea? Es un portento, dice ahí. Y un portento es algo que nadie más puede hacer, solo Él puede hacer eso. Por eso decimos gloria a Dios, porque solo Él pudo planear esto tan sutil, pero tan importante, hermanos, tan impresionantemente increíble. Es una maravilla de maravillas. Y a esto le podemos sumar, hermanos. Ha sido también indescriptible que Dios se compadeciera de tal manera de nuestra debilidad y de nuestro pecado que nos envió al Espíritu Santo. Porque no solamente ideó el plan, no solamente mandó a su único hijo, sino que proveyó con el Espíritu Santo para guiarnos a cada paso.
Nosotros no podríamos por nosotros mismos, hemos visto ese tema mucho tiempo y se insiste una y otra vez que por nuestras propias fuerzas no podríamos, pero Dios está ahí. Dios extiende su mano. Y su gracia, hermanos, llega hasta nuestra mano y hasta nuestro corazón y convierte nuestro corazón y nuestra mente. Esa gracia de este Dios es la misericordia que tuvo con nosotros. Perdona tus pecados y los míos y no se acuerda más de ellos. Y adicional a eso, hermano, te llena de bendiciones y te lleva en un camino que te beneficia a ti y que lo alegra a él. Y todos ganamos, ¿te das cuenta? Porque ganas tú, gana él y está bendiciendo a muchos más a través de tu vida. Tus hijos y los hijos de tus hijos y la gente que te rodea y a la gente a la que él te envía para llamar. Y el Espíritu Santo va tocando personas. ¿No es una maravilla también pensarlo así, hermanos? Dios tuvo misericordia de mí, que soy un pecador de los más grandes, decía Pablo. No puedo estar ahí. Yo perseguía a la iglesia, pero el Señor me atrapó. Y cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Yo puedo decir, a lo mejor no soy tan, porque no he perseguido a la iglesia, pero he hecho cosas malas, que se reconocen como pecado y la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su gran misericordia me atrapó y no me ha dejado. Eso es algo que nosotros tenemos que apropiar, hermanos. Es algo que tenemos que aquilatar, es algo que tenemos que disfrutar, aprender a vivir con eso. Este Espíritu Santo que nos manda, pues nos conduce, hermanos, dice que nos guía, nos enseña, nos compromete, nos dirige hacia la gracia de Dios, a entenderlo. Nos hace posible que los mensajes que vienen en la Escritura, que a veces son confusos, que a veces son tan misteriosos y discutidos por décadas y que no nos hemos podido poner de acuerdo entre todos, den un mensaje claro de comportamiento para el ser humano. Parecieran una cosa y los hombres nos empecinamos en entenderla de una forma y de otra y discutimos y nos dividimos por el entendimiento, pero finalmente lo que Dios quiere es que seamos uno, que seamos familia, que estemos direccionados para que todos vayamos a Él y todos encontremos a Jesucristo para que tengamos vida eterna. Es asombroso que Dios, cuando pensó en salvar al hombre, no solo le restituyó a su condición, es decir, perdona tu pecado y te pone en la condición que teníamos cuando fue la creación, antes del pecado, sino que nos lleva más allá. Piensa en esto, hermano, en Cristo, Jesús, te llega a llamar hijo. Ya no eres el que fue la creación, ya eres familia para Dios, ya eres alguien importante para Él, ya es alguien a quien considerar, ya es alguien a quien heredar sus promesas. Piénsalo y emociónate junto conmigo, porque este Dios nos dio promesas, grandes promesas, para que tú y yo vivamos bien, para que tú y yo tengamos esperanza, para que cuando vengan los problemas no estemos desesperanzados, para que si nuestra vida está a punto de quitarse, como decía Jorge en la mañana, podamos decir, aquí estoy. Como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia, ¿no? Yo quisiera irme, dijo Pablo, porque estaré con Cristo, pero me quiero quedar porque quiero estar entre ustedes y seguir trabajando para Dios. Qué maravilla, ¿no les parece, hermanos? La misericordia de Dios nos ha enseñado tantas cosas. Nos es para nosotros algunas enseñanzas. Miren, vamos a ver esto. Dios nos enseñó que se puede tener misericordia aún de quien está en oposición tuya. No es fácil, pero eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros éramos enemigos de Él porque procedíamos en contra de sus enseñanzas y nos tuvo misericordia. ¿Puedes tener misericordia tú de quien te ha dado la espalda? ¿De quien te confronta directamente diciendo que lo que haces está mal? Y misericordia, hermanos, lo explicamos ahorita, es identificarte con la persona, es saber cómo se siente, es saber por qué piensa así. Y entonces nosotros entender su condición. Cuando alguien se pone en oposición y no lo entiendes, pues puedes fácilmente discutir. Pero cuando entiendes por qué la postura de él es tan radical, entonces lo entiendes y lo amas. Y entonces puedes encontrar una manera, buscar por lo menos una manera para llegar a ese corazón que es duro, que no se ha dejado moldear por el Espíritu de Dios, pero que sí tiene el Espíritu de Dios porque Cristo murió por todos.
Así que Dios nos enseñó a tener misericordia. También nos enseñó, hermanos, que se debe estar dispuesto al sacrificio cuando amas. Porque Irán nos decía también en la mañana que un sacrificio, cuando tú ves el sufrimiento de las personas, no duele, no pesa, te desprendes fácilmente, ¿verdad que sí? Cuando ves a alguien en sufrimiento, tú dices, es que yo veo mi closet y se está cayendo. Dijo Raúl, no le puedo regalar mis ropas porque pues no está tan necesitado si le queda mi ropa. Pero sí pueden recibir ayuda. Dios nos enseñó que debemos estar dispuestos al sacrificio. Y ese sacrificio, hermanos, cuando amamos, no pesa. Y si alguna vez lo has experimentado, entonces entenderás lo que estoy diciendo. Pero si no lo has experimentado, entonces lleva a cabo actos de piedad. Comparte tus recursos, haz oración, lleva el mensaje, lleva comida, abraza al necesitado, platica con alguien que tiene vacío. Dirige a alguien en su pensamiento cuando está perdido, cuando no encuentra sentido en su vida. Y te darás cuenta entonces que Dios nos enseñó que podemos estar dispuestos al sacrificio, que debemos estar dispuestos al sacrificio. Dios nos enseñó también, hermanos, que hay que hacer todo lo que está en nuestra mano para ayudar al que sufre. Y todo lo que está en nuestra mano serían, hermanos, recursos que vimos también en la mañana, económicos, físicos, emocionales o mentales, económicos y sociales, ¿no? Podemos hacerle a una familia, podemos aceptarlo dentro de nuestro ciclo, podemos darle dinero, podemos suplir su necesidad física y emocional. Así que Dios nos ha enseñado que todo lo que esté a nuestra mano, todo lo que tú tengas, entonces lo puedes compartir. Nada que tengas se puede quedar solamente contigo. Decíamos también que a veces nos da miedo, hermanos, compartirlo porque nos quedamos sin él y queremos guardar más para nosotros que para compartirlo. Pero no se nos está pidiendo quedarnos sin nada, se nos está pidiendo que compartamos. Y cuando ves la necesidad, sueltas un poco más de lo que tú crees que deberías de soltar. Y entonces Dios te bendice. Y cuando Dios te bendice, entonces tú entiendes cuál es el mecanismo y confías. Y cuando esa confianza se eleva, entonces estás más dispuesto cada vez. Y es por eso que duele menos. Y si Dios no provee, entonces tú sigues confiando en Él. Y cuando se da, entonces dices, ok. ¿Cuánto tiempo debe pasar, hermanos? Porque eso no nos lo enseña la Escritura. Que tú des y Dios te lo recupere. Y yo te diría, más bien ya te lo dio. Y tú estás compartiendo lo que ya te dio. Pero bueno, sigamos adelante. Dios también nos enseñó, hermanos, que no hay límites en el proceso de restauración del ser humano. Así que nosotros podemos encontrar una persona terriblemente perdida en las drogas, en el alcohol o donde sea que esté perdido, y nosotros tendríamos capacidad de llegar hasta él y restaurarle. Dios restauraría todo eso, no somos nosotros. Somos instrumento de Dios para llegar. Así que estando Dios con nosotros, ¿hay límites, hermano? Que digas tú, le he predicado, le he hablado 8 veces, lo he invitado 10 veces y no viene. Pues ya no le voy a seguir diciendo. ¿Cuántas veces tienes que invitar a alguien? ¿Cuántas veces tienes que perdonar? ¿Cuántas veces tienes que ir por él? ¿Cuántas veces tienes que abrazar a una persona? ¿Y cuántas veces debes resistir a pues sí, a un desdén de esa persona? Pues no hay límite, hermano. El amor de Dios está sobre todos los que se oponen, sobre todos los que andan fuera. Y por si fuera poco, hermanos, Dios nos dio el don de la misericordia para experimentar en nosotros el amor. Así que tú puedes ir y ser rechazado como cuando vamos y tocamos la puerta. Tocas la puerta para compartir el evangelio y entonces Dios te muestra una persona que te rechaza y luego tú te decepcionas. O dices, bueno, pues yo no estoy perdiendo, yo estoy cumpliendo el servicio. Está perdiendo más él porque no quiere recibirlo. Entonces no hay dolor en el rechazo. Hay tristeza en el rechazo por la persona que rechaza. ¿Te das cuenta? La misericordia entonces nos enseña que nosotros podemos aún con esos rechazos y con esas condiciones que el Señor está con nosotros y levanta nuestro espíritu, no nos desmotiva. Cuando tú estás en un lugar y convocaste para una enseñanza, para un curso, para una conferencia y solamente vienen 10 personas, hermano, ¿te sientes mal? ¿Sientes que es fracaso? Yo ayer les decía, me tocó compartir el mensaje en Getsemaní, les decía, si viene uno,
y ese uno escucha el mensaje de Dios, valió la pena. Uno. Así que no flaqueemos en esto, hermanos. No nos hagamos débiles en esto. El amor de Dios, la misericordia de Dios que nosotros le mostramos a alguien, a uno solo, es suficiente para que Dios se agrade del trabajo que estamos haciendo. Y en el don de la misericordia, hermanos, aprenderemos a que no hay ese límite. No estamos aquí para convertir multitudes, estamos aquí para trabajar en la obra del Señor. Y si Dios llama a uno, qué bueno. Y si Dios llama a 3,000, excelente. Pero es voluntad de Dios. Y yo amo hacer la voluntad de Dios. Y creo que ustedes igual. Y si amamos hacer la voluntad de Dios, entonces Él va descubriendo delante de nosotros un camino de maravillas, un camino de claveles. Aunque se vean cosas terribles, nosotros olemos el perfume de Dios trabajando por el hombre. ¿Te das cuenta? Aquí me parece, hermanos, que nosotros tendríamos que entender la misericordia en su plenitud y decir que la misericordia como don, como todos los demás dones, es un regalo de Dios. Viene de Dios, nos lo da el Espíritu a nosotros y lo pone en nuestro corazón con una capacidad que excede la del promedio. Habíamos dicho también que un don se refiere a eso, que nosotros podemos hacerlo por encima del promedio. Y al reconocerlo a nosotros, pues nos vemos rodeados de personas que sufren y nosotros nos identificamos con ellos, como ya lo dijiste, pero nos identificamos y la misericordia no nos deja estar en paz, no nos deja estar cruzados de brazos, porque una cosa, hermanos, es ver el dolor ajeno y pasar de largo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? La gente que se suponía debería atender a la persona lo veía y sabía que era un sufrido, que estaba sufriendo, era un sufriente. Veían su daño, estaba sangrando, pero todos sus preceptos, todos sus prejuicios no les permitían acercarse. Y Jesucristo dice que el samaritano pasó, lo vio, lo subió al caballo y luego curó sus heridas y hizo todo lo que tuvo que hacer y lo llevó a un mesón para que lo atendieran y pagó para que lo atendieran. Y al siguiente día se presenta para dar seguimiento a esa persona. Eso es misericordia, hermanos. Y ese es el don que nosotros tendríamos que entender hoy, que no es un solo sentimiento, que no es identificarse con la persona y pasar de largo, es un sentimiento que nos identifica y nos atrapa. Nos deja ahí para ir con la persona y darle un seguimiento, interiorizarnos con él, identificarnos con él es conocerle en sus pensamientos, en su contexto, en sus creencias, en sus maneras de reaccionar, todo lo que duele, todo lo que ha vivido. ¿Y cómo vamos a hacer eso si no tenemos una conversación con él, si no tenemos una cercanía, si no lo vemos? Bueno, el samaritano nos dio una lección. Esa parábola nos dice que aún sin conocerle, tú puedes sanarle sus heridas. Puedes darle un consejo, puedes acompañar, puedes abrazar, puedes direccionarlo, puedes dirigirlo y atenderlo en su necesidad, acompañarlo lo que sea necesario. Bueno, la misericordia, hermanos, es un motor. Es un don que te atrapa a ti y no te deja estar tranquilo. Identificas el dolor. Ahora díganme, hermanos, si tú identificas el dolor y te quedas sin hacer nada, ¿podríamos calificarlo como misericordia? No, porque si no hay ese movimiento, si no se genera ese movimiento de manera natural, no es forzado. Tú sabes que alguien sufre y le das unas monedas y no hay seguimiento más allá, puede ser bueno. Sí, es bueno ayudar a la gente. El seguimiento más allá es lo que se llama misericordia, nos mueve más allá. Por eso nosotros hemos estado en el proyecto trimestral ayudando a una familia que podemos dar seguimiento, que podemos decir la misericordia nos movió a eso y le damos seguimiento hasta suplir esa necesidad que tiene. La verdadera misericordia exige más que palabras. Es por eso que la Biblia dice que Dios, cuando tuvo misericordia de nosotros, dice, dio Dios a Jesús. De tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo único. Cuando nosotros tenemos misericordia, pues no son solo palabras, hermanos. Se debe convertir en acciones. Y aquí puse una frase, hermanos, que me gustó de tantas que leí. El don de la misericordia, bajo la guía del Espíritu Santo, es como un rayo de sol que penetra en el cuarto frío de un enfermo, hasta llegar al corazón mismo del enfermo. Esa es la misericordia. Cuando la persona puede calentar su corazón por la amistad que nace contigo, por el servicio que tú eres capaz de dar,
por el amor que tú le muestras a esa persona. Así que en un cuarto frío, donde él siente soledad, donde se siente desesperado, donde se siente a punto de morir, ese sol ilumina su corazón y lo hace sentir el calor de la hermandad. Eso es misericordia. El propósito de los dones, hermanos, ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, hemos estado todos estos meses hablando de los dones, y el propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de los miembros, de cada uno de los que estamos aquí. Así que debemos hacer el bien a todos los hombres, pero en forma especial a los de la familia de la fe, es decir, a nosotros los que somos creyentes, a los que nos identificamos. Si alguno de nosotros está en necesidad o si alguno de nosotros tiene algún problema, al primer movimiento que tiene que moverse la misericordia es hacia el interior de la familia, los cercanos. Debemos hacer el bien a todos los hombres, pero en forma especial a la familia, a los que estamos cercanos. Ante todo, este don debe ser ejercitado o ejercido hacia los santos que sufren. Y díganme hoy, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos sufriendo hoy alguna cosa? Que necesiten compañía, que necesiten ser sanados, que necesiten un consejo, que necesitemos una dirección, que necesitemos un apoyo, cualquiera que sea. No te sientas solo. Estos que estamos aquí somos tu familia y estamos para apoyarte, para ayudar, para movernos en misericordia. Y si alguno de nosotros tiene este don, acércate con quien levantó su mano. Si sientes que lo tienes, si tú eres de los que se mueve a misericordia porque ves sufrir a la gente y te identificas con eso, acércate. Tienes ese talento, tienes ese don. Y Dios te dará dirección para que sepas qué decir y qué hacer. Entonces no se teme, hermanos, ejercitar ese don. Gálatas 6:10 nos dice, siempre que nos sea posible, que hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Gálatas 6:10. En la misericordia, hermanos, los primeros creyentes mostraban misericordia vendiendo sus tierras y sus casas para ayudar a los pobres que había entre ellos. ¿Alguien quiere leer Hechos capítulo 2, verso 44 y 45, por favor? No lo puse aquí, me gustaría que apoyáramos esta parte leyendo. Hechos 2, 44 y 45. Creo que lo hemos leído varias veces, pero vale la pena. Sí, adelante. Y vendían propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué les parece, hermanos? Una manifestación plena de la misericordia que nace en los creyentes. Ellos se juntaban, estaban alegres y luego decían, no necesitamos eso, se requiere, hay necesidad entre las personas que estamos aquí, bueno, vamos a vender eso y utilicemos ese dinero. Y todos lo hacían y vivían en comunidad. En otra porción de la Biblia, en Hechos 9:36, si alguien quiere leerlo, se nos habla de otro personaje que también hacía misericordia. Hechos 9:36. Gracias. Abundaba en buenas obras y hacía limosna. Se llamaba Dorcas, Tabita. Y ella era una persona que hacía buenas obras y abundaba en misericordia, se puede decir. Es decir, veía la necesidad, hermanos, y no se quedaba con ello. Adicional, hacía el servicio completo. Ok, vamos a leer Hechos 16, 33 y 34, por favor. A los pocos minutos de su conversión. La ola sería de las espaldas de Pablo y de Silas, los llevó a su casa y los dio de comer. ¿Recuerdan el texto, hermanos? Dice que él en el momento se sintió compungido cuando él recibe el mensaje porque los vio. ¿Recuerdan la historia? Él los oyó cantando. Y entonces él
se convierte. Y cuando se convierte, los lleva a su casa, lava sus heridas y les da de comer en su casa. Y luego Pablo predica. Y entonces se convierten todos los de su casa. Pero fíjense cómo él, inmediatamente que llega la palabra y lo llena, ¿qué es lo que hace, hermanos? Misericordia. Ellos están dañados, ellos están sangrantes, ellos están hambrientos, tienen frío, están sucios. Y lo primero que hizo fue suplir su necesidad primera. Eso es lo que se llama misericordia. Él se identificó, el carcelero sabía cómo vivían los presos. Y luego se da cuenta que son buenas personas, que no son lo que se pretende que vas a encontrar en una cárcel. Y encuentra personas verdaderamente creyentes, con un corazón pleno alabando al Señor, y eso lo convierte por completo. Y inmediatamente, hermano, que alguien es convertido, se mueve en misericordia, es decir, hace un servicio para esas personas que está reconociendo. Segunda de Timoteo 1, 16 y 17, alguien que quiera leerlo, hermano. Creo que ese sí es el texto que está ahí, tal cual. Él me animó muchas veces y no se avergonzó de que yo estuviera acá. Al contrario, tan pronto llegó a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. El hermano Onesíforo, hasta difícil está el nombre de decirlo, significa el que ayuda. ¿Perdón? Sí, duelen nombres así. No se crean. Onesíforo, hermanos, era un discípulo, era un servidor y seguía a Pablo. Y entonces dice que él me animó muchas veces. Onesíforo estaba hablando con Pablo y le decía, ánimo, ánimo, estás en la cárcel, pero aquí estoy yo, dime qué quieres que haga. Y estaba atento de lo que Pablo necesitaba. Y eso es lo que dice Pablo. Él me animó muchas veces y nunca se avergonzó de que yo estuviera en la cárcel. Él siempre estaba ahí al pendiente de Pablo. Y al contrario, dice, tan pronto llegó a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. ¿Era un sacrificio, hermanos? Se puede decir que sí, porque él hizo todo lo posible por encontrar a Pablo. ¿Han buscado alguna vez algo que se les ha perdido y lo quieres encontrar? Se requiere un esfuerzo, ¿no? Y limpias y sacas cajones y sacas cosas y vuelves a meter y barres y trapeas, lo que sea, hasta que lo encuentras. Y cuando lo encuentras, ¿qué pasa? Pues te sientes descansado. Cuando tú sirves a alguien como Pablo, pues era indispensable para él buscarle. Y eso es lo que Pablo dice. Tan pronto llegó a Roma, empezó a buscarme por todas partes. Y Roma no era una ciudad pequeña, hermanos. No se podía caminar de un lado a otro en un solo día. Y había tantas cosas en aquel entonces. Era la ciudad más grande y los caminos no eran tan sencillos. Aunque el dicho dice que todos los caminos conducen a Roma. Pero estar en esa ciudad, hermanos, es altas y bajas. Hay montañitas, hay ríos, hay piedras grandes, hay cuevas. De hecho, los cristianos se escondían en esas catacumbas. Y todo esto, hermanos, era realmente un laberinto, no estaba tan fácil. Y los castillos estaban custodiados, así que había terrenos en los que no podías pasar, tenías que rodear. Y eran bastante terreno en que se tenía que trabajar. Y caminar, así que esto que hizo Onesíforo no fue fácil, pero lo buscó hasta que lo encontró. Y esto era para ponerse al servicio en amor a Pablo, porque sabía lo que estaba sucediendo con él. ¿De acuerdo? Todo esto, hermanos, todo esto que estamos mencionando son ejemplos de misericordia. Y a lo mejor nosotros teníamos claro qué es misericordia, que es ponerse en los zapatos de la otra persona, pero el servicio en amor con una intención clara de unidad y de prosperar el mensaje y de suplir en las necesidades básicas de las personas es la clave de la misericordia. Y ahora, hermanos, hemos terminado de explicar lo que es misericordia. Quiero tomar el tema ahora de servicio y dar una explicación que a lo mejor nos puede ayudar. No sé si alguna vez ustedes como yo se habrían topado con esto, pero es la primera vez que me pasa a mí. Nunca supe por qué Ira me puso misericordia y servicio, hasta que empecé a buscar el tema, y cuando empecé a buscar de dónde alimentar el tema, me di cuenta que cuando yo pensaba en misericordia y luego pensé en servicio, me sonaba igual. Y entonces yo decía, bueno, ¿y cómo explico ahora? Si ya expliqué misericordia, ¿cómo explico servicio? ¿Tienes alguna idea de la diferencia?
Porque decimos que misericordia es ponerte en los pies del otro, pero moverte a ayudarle y a suplir su necesidad. ¿Qué es servicio, hermano? Dame tu idea de servicio y confúndete como yo. ¿Es lo mismo? Muy bien. No estás lejos del reino, donde dice. Encontré una posible diferencia, hermanos. Aunque debo confesarles que para mí, hay realmente una interacción tan poderosa que creo que esa es la razón, ¿no, Irán?, por la cual se juntaron estas dos dones. El don de la misericordia, dice así, hermanos, es el servicio dirigido hacia el santo en desgracia, el necesitado, el incapacitado, el retardado, el despreciado, el postrado, el hambriento. Actos que suplan las necesidades de la persona y su entorno. Eso es misericordia. Ahora veamos un concepto que yo encontré, porque hay muchos, hermanos, que me parece que hace clarita esa diferencia, o un poco más clara la diferencia. El don de servicio incluye la misericordia, porque servimos a la persona en su necesidad primaria, pero se extiende a trabajos para la obra del Señor, donde edificamos al cuerpo de Cristo. Así que trabajos como abrir hogares para el evangelio, como cuidado de los hijos de un enfermo, los trabajos alternativos de la necesidad propia de una persona, el estudio bíblico, la consejería pastoral, la hospitalidad, el uso de las habilidades técnicas para suplir alguna necesidad de una persona, son servicio también. Díganme algunos otros que se vengan a su mente. Cuando yo leí esto, me quedó un poco más claro y dije, son cosas, actividades que a lo mejor no trabajan sobre el dolor de las personas, pero que sirven a un propósito claro de suplir una necesidad de una persona. Llevarle comida a alguien que batalla para tenerla, no necesariamente tiene hambre, pero batalla para tenerla, un anciano, por ejemplo. Y llevarle nosotros la comida, pues a él no le ha faltado, pero hacer ese servicio no suple un dolor, pero le ayuda a esa persona para que no sea necesario que se mueva. ¿De acuerdo? No sé si queda claro, hermanos, pero creo que nos sirve para decir que los dos dones están interrelacionados y que funciona uno con el otro. Voy a ponerles algunas definiciones de servicio, incluso una técnica que es en mi trabajo algo muy definido. Por ejemplo, esta definición que viene en el diccionario directamente es una acción y efecto de ejercer un cargo. Ese es un servicio. Tú prestas un servicio como presidente, como secretario, como tesorero en un comité, o haces un cargo de director, de jefe, de patrón, etcétera. Ese es un servicio. Y también es la acción y el efecto de ejercerse o de encargarse de algo o de alguien. Eso también es un servicio. Sigamos pensando en el concepto. El otro concepto que encontré, una segunda acepción, dice que es atender, cuidar, servir, ser esclavo. Ahí le puse ser esclavo, pero es esclavo. Adaptarse a otro o a otra cosa. Ese es servicio. Nosotros nos adaptamos para darle un servicio a la persona o a las circunstancias. Y una tercera acepción que encontré también en el diccionario dice actividades para satisfacer las necesidades de un cliente. En la parte espiritual, pues pondríamos ahí actividades para satisfacer las necesidades de las personas en desgracia. ¿Me siguen en la idea, hermanos? Concepto de servicio. Quien intente servir a Dios, también encontré esta frase, dice debe ser acepto, debe tener limpio, debe estar limpio, aceptado por Dios. Su ofrenda, si no está limpio, será detenida. Es como la oración cuando nosotros estamos orando mal o cuando tenemos alguna falla muy clara, dice que la oración no pasa, aunque es escuchada por Dios porque todas las oraciones son escuchadas, nuestro pecado estorba. La impureza que tenemos nosotros en nuestra vida que no hemos logrado quitar no deja que ese servicio se pueda dar con la misma intención. Así que algo que tenemos que tener nosotros muy claro en el don del servicio, hermanos, es que es el reto cuando tú tienes el don del servicio o crees tener el don del servicio, eres una persona que tiene que buscar o que busca con mucha intención ser aceptado por Dios. Es decir, le duele su pecado y se pone delante de Dios con una actitud de perdón.
de arrepentimiento para recibir el perdón. ¿De acuerdo? Porque si no está sintiéndose aceptado por Dios, entonces su servicio se ve truncado. Si alguna vez has intentado hacer algún trabajo a la obra de Dios y has sentido que no se lleva de la misma forma, a veces habría que reaccionar o habría que reflexionar en lo que has estado haciendo, en lo que has estado pensando, y limpia tu corazón, limpia tu mente, acércate a Dios, dobla tu rodilla, pide perdón, ponte a cuentas con el Señor. Es como cuando vamos a llevar una ofrenda con Dios, pero tenemos algo con mi hermano. ¿Qué va a pasar con esa ofrenda, hermanos? No sería recibida. Así que la Biblia dice que si vas a llevarle una ofrenda a Dios, dejes tu ofrenda en el altar, vayas y te pongas en bien con tu hermano, es decir, límpiate, no dejes que nada estorbe esa relación con tu Dios, te pones a cuentas con él y luego vienes y pones tu ofrenda delante del altar y entonces será aceptada por Dios. ¿De acuerdo? Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Porque quien tiene un corazón duro, hermanos, una voluntad que no ha sido renovada, alguien que no ha interiorizado el mensaje, alguien que no tiene misericordia, una mente desobediente, una vida impía llena de pecado, podría cumplir con actos externos fácilmente. Es decir, podría engañarlos o podría engañarnos a nosotros, diciendo que es una persona de piedad. Díganme, bueno, cuando vimos el mensaje de profetas que Hiram nos dio, nos mostró una serie de personajes que han utilizado su imagen para dar una postura, una línea que podríamos seguir, pero que están equivocados. Maestros falsos, que han hecho cosas terribles con gente que los ha seguido. Y creo que estas personas tienen un corazón duro, juegan con la fe de las personas y abusan de estas personas. Pueden cumplir con actos externos fácilmente, pero el corazón tiene que estar entregado a Dios. Si no está entregado a Dios, ese servicio se va a descubrir y entonces vamos a ver cosas que no queríamos ver, como Jasón, el de la luz del mundo. Nazón Joaquín. Esta persona, hermanos, tenía una red de tráfico de trata de personas, tenía una red de pornografía infantil y es el líder de la iglesia. Y lo respaldan todavía una gran cantidad de personas. Y no solamente eso, hay otros personajes que podemos hablar y que han engañado a miles de personas. Y creo que esto es algo que tenemos que cuidar cuando tenemos este don. El pecado de la persona contamina su ofrenda, no lo deja avanzar. Así que en el don del servicio, hermanos, la persona está retada a mantenerse limpio, a estar en contacto constante con el Dios que puede perdonarlo y que puede quitar de en medio ese pecado y seguir en comunicación con el Señor, y el Señor con su espíritu, mediante su espíritu, hará que todo este servicio se pueda llevar a cabo. El servicio debe ser claramente realizado como para Dios. Lo hemos escuchado también, que todo nuestro trabajo, que todas las obras que hagamos, lo hagamos como si se lo estuviéramos haciendo al mismo Dios. En la mañana decíamos que hay una frase de Jesús que dice, si ustedes atienden al necesitado en su tiempo, es decir, si visitas al enfermo y le das su tratamiento, si le das de comer o si lo visitas en la cárcel, es como si lo hicieras para mí. Y así lo ve nuestro Señor Jesucristo. Así que este servicio, este don de servicio, cuando nosotros ayudemos a un necesitado, tenemos que verlo como si le estuviéramos sirviendo al mismo Jesucristo. ¿De acuerdo? Se inicia considerando que nuestra deuda de amor para con Él es grande. Piensa en esto, hermano. La deuda de amor que tenemos con Jesús, con el Señor, con Dios, en el plan, es, Él mandó a su Hijo y murió por nosotros. Él perdonó nuestro pecado. Él nos da un lugar, nos restaura, nos da el Espíritu Santo y ha hecho tantas bondades para con nosotros que nuestra deuda de amor, por eso está entre comillas, es enorme, no podríamos pagarla. Pero si la consideras como un hecho real en tu vida, entonces estamos obligados, también entre comillas, moralmente, en amor, ético, a responderle a Dios, poniendo el corazón por enfrente, poniéndolos a los necesitados como algo prioritario para nosotros. Esto, según lo que dice Hebreos 12:28, hermanos, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud.
Y no tenemos gratitud por lo que estamos recibiendo a diario, hermanos. Tenemos gratitud por lo que Dios ha presentado ya de antemano. Y lo que nos está bendiciendo diariamente ha sido muy diferente. Y es nuevo cada mañana. Sus misericordias las podemos contar y han sido diferentes cada día. Yo tengo 54 años, hermanos. Y creo que cada día ha bendecido Dios mi vida de manera diferente. Y eso hay que contarlo, hermanos. Hay que aprender a reconocerlo. Y hay que aprender a saber que Dios ha estado presente cada minuto conmigo y contigo. Y ha estado llamándonos a cada uno con su amor. Si no aprendemos a contar esto, entonces no estaremos dispuestos al servicio. Ese servicio pesaría tanto que no lo llevaríamos a cabo. Nos hundimos a la hora de caminar. Se nos cansan las piernas. ¿Alguna vez has corrido tan fuerte que la pierna no te responde y te caes? Si eso te ha pasado, entonces entiendes lo que estoy diciendo. Es tan pesado que tu pierna no te responde, aunque tú creas tener la fuerza, la pierna no lo soporta y se cae, arde. ¿Te pasó, Irán? Arde, la pierna arde y se dobla sola. Es como si te pegaran en el nervio y no respondes, se te dobla completamente y te caes. Y no es por falta de fuerza, te levantas al momento y te puedes quedar de pie y dices, ¿qué me pasó? Y vuelves a intentar correr y puedes correr, pero cuando se cansa y se dobla, no hay fuerza en ella del todo. Esto es algo que nosotros tenemos que valorar en el servicio, hermanos. El amor de Dios ha estado en cada minuto, cada segundo con nosotros. Y esto debe de comprometernos en ese mismo nivel. No lograríamos pagar lo que Dios ha hecho por nosotros, pero estamos en deuda con Él. Y si sientes esa deuda, entonces en ese mismo nivel que sientas la deuda, en ese mismo nivel debe ser el compromiso. Fíjense algo importante también que leí, hermanos, y quiero compartirlo aquí. No es que le traigamos algo a Él cuando damos un servicio. No es, mira, Señor, aquí estoy sirviendo a mi parte que me tocó, al necesitado que me pusiste enfrente. No, hermanos, sino que nosotros estamos aceptando lo que de Él recibimos. Por eso dice la Escritura, de lo que nosotros hemos recibido, le damos a las personas. Porque el necesitado es Él, y Él me proveyó a mí con recursos para compartirlo. ¿De acuerdo? Entonces el servicio debe estar consciente de que viene de Dios y va para Dios. De lo recibido, te damos. El servicio, hermanos, si queremos servir a Dios, debemos olvidarnos de nosotros. Como dijo Jesucristo, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Tiene que existir el deseo específico de obedecer y honrar al Señor. ¿Qué es obedecer, hermano? Pues seguir el lineamiento que Dios nos está diciendo. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Y eso es lo que hay que hacer. Y honrar al Señor. Bueno, comportarnos como es digno de lo que Él espera de nosotros para que Él se sienta honrado. Para que la gente que nos vea a nosotros actuar en el testimonio pueda darle gracias a Dios. No debemos actuar como para agradar a los hombres o trabajar para que la gente nos exalte a nosotros. Eso estaría fuera por default, ¿no, hermanos? Por lineamiento. Si estamos hablando de que Dios está moviendo nuestra vida, nosotros no estamos en la pantalla. Nosotros somos solamente un eslabón para eso. Aquel que pone por encima del servicio una exaltación personal o que lo vean las personas, entonces el servicio quedó de un lado y se echa a perder todo lo que estés haciendo. Y díganme, hermanos, cuando alguien lo hace por su figura, por su fama, por su imagen, se nota, ¿no les parece? Queda bien claro. Tú lo estás viendo y la foto. Estoy dando aquí unas ayudas con despensa y la foto tú ahí parado y tú eres el centro de la foto. Y entonces lo publicas a todas luces y dices, mira, nosotros hemos estado dando despensas y hemos estado haciendo esto y hemos estado haciendo lo otro. Muy diferente es, hermanos, cuando no eres el centro de la foto. Cuando lo que estás resaltando es la alegría de la cara de la gente que está recibiendo la ayuda. Cuando no te publicas tú diciendo, miren, aquí estoy yo, miren, fíjense bien, que está aquí, este puntito rosa que está aquí soy yo, ¿no? Estás diciendo, esta es la ayuda y miren la cara de la persona, el agradecimiento que hay de esa persona y el deseo de darle gracias a Dios, su necesidad satisfecha. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. A veces podemos sentirnos mal en una fotografía, pero la fotografía daría testimonio de cómo es nuestro servicio, ¿no les parece? También la actitud que tenemos. En humildad, hermano, considera la gracia divina. En humildad, o sea, tenemos que saber que lo que podemos hacer y lo que Dios ha provisto para nosotros como talentos,
los recibimos de Él. Si tú sabes arreglar los techos de principio a fin, agradécele a Dios en humildad, porque Dios te ha dado esa gracia. Si sabes colocar la luz, si sabes hacer instalaciones, si sabes reparar las paredes, si sabes reparar una estufa, si sabes reparar un calentón, si puedes tejer algunas chambritas, algunas chamarras, o puedes hacer alguna ropa, arreglar algún pantalón, todos esos talentos, hermanos, están para el servicio de la obra. Y en humildad tenemos que considerar que vienen de la gracia divina. Este servicio, según lo que dice Hebreos 12:28, que ya vimos una parte, dice en la segunda parte, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Seamos humildes cuando hagamos este tipo de servicio. Voy a ir concluyendo, hermanos. Todo es hecho con fe en Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, eso es lo que dice. Entonces, en el servicio no podemos irnos solamente para hacer el trabajo. Lo hacemos porque creemos que Jesucristo nos ha dado suficiente y hemos compartido lo que Dios nos da, lo que Jesucristo nos ha dado con las demás personas. Primera de Corintios 13 nos dice un modo más excelente de servir, que es el amor. Porque dice, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo hacer obras externas, hermanos. Yo puedo decirles a ustedes que he servido y que he compartido mi dinero, que he compartido mi tiempo, que he compartido mis recursos. Pero si es sin amor, ¿qué puedo contarles? ¿De qué puedo sentirme orgulloso? ¿Cómo me puedo sentir alegre de un servicio como ese? Debemos llevar nuestra ofrenda a Jesús, porque Él es el que va a presentarse delante de Dios por nosotros. Es solo por medio de Jesucristo que el sacrificio es aceptable por Dios. Él hizo posible, hermanos, que nosotros nos acercáramos al trono de la gracia. Así que cuando lo hagas, dáselo a Jesús. Si vas a hacer algo, hazlo por Jesús. Si vas a desprenderte de tus recursos, hazlo por Jesús. Si Jesús está en el centro de tus decisiones y de tu actuar, entonces todo vale la pena. Entonces todo tiene sentido. Entonces todo se ve. Y entonces la gente puede ver el testimonio de tu vida completa. Y entonces el servicio tiene una conclusión completa. Si no es a través de Jesús, entonces no tendríamos nada. Jesús es el que da el sentido para todos estos dones, incluidos todos los que vimos anteriormente. El servicio debe ser con reverencia, es decir, consideremos a Dios lo que es, porque Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nuestro servicio debe estar con reverencia. Si el servir a otros, hermanos, saca lágrimas, te hace doler el corazón y las piernas hasta que se cansan, entonces haz esto mismo que hizo Cristo. Pídele a Dios de su gracia, pero con temor reverente. Considera quién es el Señor y habla con Él con ese mismo sentido, porque a Dios le interesa que nosotros hagamos estos trabajos y que los hagamos con la dirección correcta. El servicio, hermano, debe ser con temor, pero con alegría. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Un comportamiento correcto, un testimonio claro y un apropiar el amor de Dios en nuestra vida con un trabajo específico. Y por último, hermanos, el servicio debe ser considerando su santidad y su justicia. Porque nuestro Dios, hermanos, dice ahí, es fuego consumidor. ¿Por qué tenemos que considerar esto? Porque su santidad nos confronta. Él dice, sed santos como yo soy santo. Así que si nosotros vamos a hacer un servicio, pero lo hacemos con orgullo y lo hacemos sin dignidad, pues así va a ser probada nuestra fe. Y si lo hacemos con humildad y lo hacemos con amor, entonces Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. No lo hagamos por la recompensa, hermanos. Hagamos por lo que ya hemos recibido de Dios. Y entonces consideremos su santidad y pensemos siempre que no debemos de ofender a Dios con lo que hagamos. Cuidemos de ofender a Dios con un servicio inadecuado. Y también hagamos justicia, hermanos, porque si nosotros con nuestros actos no podemos hacer justicia, Dios es fuego consumidor y tendremos un solo final. Así que consideremos lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado diciendo, y cuando vayamos a servir,
sepamos a quién estamos sirviendo. Este Dios, hermanos, en la justicia final será implacable. Así que consideremos eso, seamos humildes en nuestro trabajo y vayamos a este don de servicio, sabiendo que Él nos ama y puede potenciar nuestra manera de actuar. Cuando la misericordia de Dios nace en nosotros, es la presencia de Dios en nuestro corazón. Quiero tomar esto al final. Sin misericordia no hay servicio cristiano. Si nosotros no tenemos amor en el corazón, no hay servicio cristiano. Pero la misericordia, que es de Dios, obliga al servicio. Así que son interdependientes, hermano. Una no existe sin la otra. Así que yo te podría decir, ¿cuál es el don que tienes? ¿Misericordia o servicio? Si me dices uno o el otro, son interdependientes, así que tienes los dos. ¿Te da gusto? Bueno, a mí sí, porque creo que este es el don más socorrido y esto es creo algo que vaya a decir ahí más adelante. Estos dos dones son interdependientes, es decir, uno no funciona sin el otro. La misericordia se hace con servicio y el servicio se hace con misericordia. ¿Dónde empezó? En Dios, que tiene misericordia, pero Él dio. No se quedó con sus cosas. Él nos dio, Él preparó, Él proporcionó, Él te dio vida, Él te mantiene. ¿Te das cuenta? Y estos dones entonces funcionan de la misma manera. Aunque no es lo mismo en concepto, la misericordia es amor en acción. ¿Qué es el servicio? Amor en acción. En mi opinión, hermanos, finalmente, después de buscar conceptos y todo lo demás, puedo decirles que los dos, aunque tienen un alcance, podrían tener un alcance diferente y aunque haya personas que te digan, mira, esto es esto y esto es esto, finalmente, si lo hacemos en Cristo, es ir en amor a las personas que lo necesitan. Sigamos a Cristo en su ejemplo, que creo que es finalmente lo que tenemos que concluir, mostrando misericordia en todo tiempo y en todo lugar y a todas las personas. Los que se acercaban eran atendidos por Jesús. Si alguien se acerca a ti con misericordia, con mansedumbre, con templanza, con humildad, acepta, platica y sirve, porque eso es lo que haría Jesucristo con cualquier persona. Lo menos importante son los conceptos. Aquí el asunto es, lo relevante es que pongamos el amor que sientes, la misericordia que has sentido de Dios, ponlo en acción y da testimonio de la gratitud en tu corazón, en amor que mueve para servir a las demás personas. No dejemos de reflexionar y aquilatar la gracia divina, hermanos. Esa gracia no se va. Siempre ha estado con nosotros y ahí está. Y no lo merecemos, pero tenemos un Dios todopoderoso. ¿No es cierto? Que nos ama tanto que no podemos negarlo. Y nos sentimos compungidos con Él para servirle siempre, a cada minuto. La misericordia y el servicio son los dones con más manifestaciones en el mundo. Es por eso que los cristianos tenemos presencia, porque se manifiestan estos dones, porque servimos, porque amamos, porque suplimos las necesidades. Por eso cuando las personas reciben el servicio y las cosas, y tú haces oración, la gente se siente identificada y llora. Y se siente ayudada, se siente que Dios está tocando su espalda. No dejemos de hacerlo, hermanos. Pongamos a prueba si Dios nos ha bendecido con ellos. La satisfacción y el crecimiento personal son dos signos distintivos de quienes tienen estos dones. Otra vez, satisfacción. Si tú vas y sirves, el primero satisfecho es tu corazón. Tu amor no va a caber. Cuando des un testimonio después de haber servido, es lo que vas a decir. Compartí unos burritos en el hospital y hubo una persona que me dijo, 3 días tengo sin comer. Estoy aquí porque soy de Bocoina, me dijo. 3 días tengo sin comer. Llegan ustedes y la verdad es que me satisface tanto. Una persona de Oaxaca que estaba con un familiar enfermo aquí me dijo a mí, hacen ustedes una obra tan grande que cuando yo regrese allá voy a hacer lo mismo. Voy a organizarme con alguien para ir al hospital porque yo sentí la necesidad de la persona que estaba ahí. Irán en la mañana nos compartía de la familia a la que hemos estado ayudando en el proyecto y decía que cuando ellos recibieron, su cara era de satisfacción plena, pero cuando hicieron oración se rompió su corazón en llanto, en agradecimiento. Y eso es el testimonio del amor que se mueve en misericordia por los demás, en servicio, en un servicio auténtico que la gente puede sentir y transmitir. Busquemos los mejores dones, dice 1 Corintios 12:31, pero el mismo texto nos dice
el camino a la excelencia siempre será el amor. Siempre. Así que nosotros podemos buscar los dones y esforzarnos por tener un don, pero si no tenemos amor, ¿de qué nos sirve? Y la misericordia y el servicio están compuestos por amor. Yo espero, hermanos, que estos dos talentos, estos dos dones que tenemos en puerta, que hemos estado analizando esta tarde, sean el centro de nuestro trabajo, porque misericordia es amor, servicio es amor en acción. Y yo quiero pedirles, hermanos, que no olvidemos esto, porque el don y la misericordia no necesitan una preparación previa. Necesitan un corazón que sea sensible a la necesidad. Y cualquiera que sea esa sensibilidad te va a mover a ayudar a suplir una necesidad. Y a mí me parece que eso es lo más importante en estos dones y que cualquiera de nosotros tenemos, porque podemos identificarnos con el que sufre. Dígame, ¿quién se identifica con el que sufre? Y si no, y si hay alguno aquí que no se sienta identificado, entonces yo le diría, ve y ayúdalo, aunque no te identifiques, ayúdalo y verás cómo te vas a sentir después de que esa persona reciba la ayuda tuya. Espero que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.